Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Palabras que me atravesaron como cuchillos afilados, dejándome sin aliento en medio de mi propia sala rodeado de fotografías de una vida que creía haber construido con amor y sacrificio. «Viejo, no sirves ni para apagar la luz». Esas fueron sus palabras exactas. Las escuché tan claramente que todavía resuenan en mis oídos cada noche antes de dormir. Mi hijo Javier, el niño que cargué en brazos durante sus primeros pasos, el adolescente al que apoyé en cada decisión, el hombre al que ayudé a construir su primer negocio, me miraba ahora con unos ojos fríos que no reconocía. Me quedé paralizado. El tenedor que sostenía cayó sobre el plato con un ruido metálico que pareció amplificarse en el silencio repentino que siguió. Sentí como el corazón se me encogía dentro del pecho, como si alguien lo estuviera estrujando con fuerza. Pero lo que pasó después, lo que descubrí 3 días más tarde, cambió todo para siempre. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia resuena contigo, si conoces a alguien que está pasando por algo similar, compártela. Porque lo que vas a escuchar no es solo mi historia. Es la historia de miles de personas mayores que están siendo tratadas como estorbos por sus propios hijos, sin saber que tienen opciones, que tienen derechos, que tienen dignidad. Ese domingo de marzo, mientras el sol de la tarde entraba por las ventanas de mi casa, nunca imaginé que sería el último día en que vería a mi hijo como tal. Había preparado su comida favorita, cocido madrileño, el mismo platillo que su madre preparaba cada domingo, cuando ella todavía estaba con nosotros. Pero algo había cambiado en Javier desde que se casó con Cristina. Lo vi en sus ojos cuando llegó esa tarde. Ya no era la mirada cálida del hijo que conocía. Era la mirada de alguien que había venido con un propósito, con una agenda oculta, que yo todavía no comprendía. Su esposa lo acompañaba con esa sonrisa forzada que había aprendido a detectar en los últimos meses, una sonrisa que no llegaba nunca a sus ojos. Y mientras servía la comida en los platos, sin saber que ese sería el momento que dividiría mi vida en un antes y un después, escuché cómo carraspeaba preparándose para decir algo. Algo importante. Algo que iba a romper mi corazón en 1000 pedazos. «Papá, necesitamos hablar», comenzó. Dejé la olla sobre la mesa y me senté frente a él tratando de ignorar el nudo que se formaba en mi estómago. 68 años de vida me habían enseñado a reconocer cuando las malas noticias estaban por llegar. Cristina y yo hemos estado pensando, continuó mientras ella sentía a su lado como una marioneta bien ensayada. Esta casa es demasiado grande para ti solo. Los gastos son altos. La luz, el agua, el mantenimiento. Ya no puedes con todo esto. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. Esta casa. La casa que había comprado con mi esposa hace 40 años. La casa donde nacieron mis hijos. La casa donde María había dado su último suspiro 3 años atrás, aferrándose a mi mano y pidiéndome que cuidara de nuestros hijos. Pensamos que sería mejor. Intervino Cristina con esa voz dulce y venenosa que había perfeccionado, que te mudaras a un lugar más pequeño. O quizás una residencia para mayores. Hay unas muy buenas, papá. Estarías cuidado, no tendrías que preocuparte por nada. Una residencia. Querían llevarme a morir entre extraños, despojándome del único lugar que todavía olía a mi esposa, donde cada rincón guardaba un recuerdo de los días felices, y la casa. Javier evitó mi mirada mientras hablaba. Podríamos venderla o... Bueno, nosotros la necesitamos. El departamento donde vivimos es muy pequeño ahora que Cristina está embarazada. Necesitamos espacio. Ahí estaba. La verdad desnuda y cruda. No era preocupación por mi bienestar. Era codicia. Pura y simple codicia. Pero aún así respiré profundo. Quise creer que mi hijo todavía estaba ahí, en algún lugar detrás de esa máscara de indiferencia. Quise pensar que las palabras correctas podrían hacerlo recapacitar. Javier, hijo. Comencé con voz temblorosa. Esta casa tiene muchos recuerdos. Tu madre... Mamá ya no está. Me interrumpió con brusquedad. Y tú tampoco vas a vivir para siempre. Es mejor arreglar las cosas ahora cuando todavía puedes tomar decisiones. Cristina le puso una mano sobre el brazo como tratando de calmarlo, pero sus ojos brillaban con satisfacción. Ella era quien había plantado esta semilla, estaba seguro de ello.
Me llamo Antonio Martínez. Tengo 68 años y durante 45 años creí que había construido una familia perfecta. Trabajé desde los 18 años como mecánico en un taller modesto en las afueras de Madrid, levantándome cada madrugada, incluso los domingos, cuando había emergencias para asegurarme de que mis hijos nunca pasaran hambre, nunca se sintieran menos que los demás niños del barrio. Mi esposa María era enfermera en el Hospital Universitario La Paz. Nos conocimos una tarde de verano de 1978. Cuando llevé mi vieja moto a reparar justo frente al café donde ella tomaba su descanso. Me enamoré de su sonrisa antes de saber su nombre. 3 meses después estábamos casados en una ceremonia sencilla, rodeados de amigos y familiares, con apenas suficiente dinero para pagar el banquete, pero con todo el amor del mundo. Javier nació en 1980 en pleno Mundial de Fútbol. Recuerdo que María lo tuvo justo cuando España marcaba un gol. Las enfermeras del hospital bromeaban diciendo que ese niño sería futbolista. No lo fue, pero fue nuestro orgullo durante años. Un niño tranquilo, estudioso, que me abrazaba cada noche antes de dormir y me decía que quería ser como yo cuando creciera. 2 años después llegó Isabel, mi pequeña princesa. Era inquieta, risueña, llena de vida. Todo lo contrario a su hermano mayor. Entre los dos llenaban nuestra casa de alegría y caos de peleas infantiles, que se resolvían con abrazos antes de la cena de risas que resonaban hasta la madrugada. Fueron años hermosos. Años de sacrificios, sí, pero también de plenitud. Recuerdo las noches en que María y yo nos sentábamos en el pequeño balcón de nuestro primer departamento tomando café, mientras escuchábamos a los niños dormir en la habitación de al lado, planificando el futuro soñando con la casa propia que algún día tendríamos. Y lo logramos. En 1985 compramos esta casa. No era grande ni lujosa, pero era nuestra. 3 habitaciones, un jardín pequeño donde los niños jugaban al fútbol, una cocina donde María cocinaba esos platos que llenaban la casa de aromas que todavía puedo oler si cierro los ojos. Aquí crecieron mis hijos. Aquí celebramos cumpleaños, navidades, graduaciones. Aquí construimos una vida. María murió hace 3 años. Cáncer de páncreas. Fue rápido y devastador. En 4 meses pasó de ser la mujer vital que conocía a una sombra frágil en una cama de hospital. Estuve con ella hasta el último momento sosteniéndole la mano, prometiéndole que cuidaría de nuestros hijos, que mantendría viva la familia que habíamos construido juntos. «Cuida de ellos, Antonio», me susurró con su último aliento. «Y cuídate tú también. No dejes que nadie te quite lo que hemos construido». En ese momento no entendí realmente lo que quería decirme. Pensé que era el delirio de la morfina. Pero ahora, 3 años después, sentado frente a mi hijo que me hablaba de vender mi casa como si fuera un trasto viejo, comprendía perfectamente sus palabras. Javier había sido siempre el más apegado a nosotros. Isabel se había casado joven y se había mudado a Barcelona con su esposo, un arquitecto que la trataba bien y con quien tenía 2 hijos preciosos que veía apenas 3 veces al año. Pero Javier se quedó en Madrid. Lo ayudé a montar su negocio de importación de repuestos de automóviles. Le presté dinero que nunca me devolvió, pero que nunca reclamé. Era mi hijo después de todo. Todo cambió cuando conoció a Cristina hace 5 años. Ella trabajaba como administrativa en una empresa de mensajería. Era bonita, educada en apariencia, pero había algo en ella que nunca terminó de convencerme. Una dureza en la mirada, una forma de hablar de dinero y posesiones que me incomodaba. María tampoco confiaba en ella completamente, aunque nunca lo dijimos en voz alta. No queríamos interferir en la felicidad de nuestro hijo. Se casaron 2 años después de conocerse, poco antes de que María enfermara. La boda fue modesta, pagada en gran parte con nuestros ahorros, porque Javier decía que el negocio estaba pasando por una mala racha. María organizó todo a pesar de que ya comenzaba a sentirse mal, aunque ninguno lo sabíamos todavía. Quería ver a su hijo feliz, establecido antes de partir. Después de la muerte de María noté el cambio gradual en Javier. Las visitas se volvieron menos frecuentes, las llamadas más cortas. Y cuando venía siempre, era con Cristina quien dominaba cada conversación,
¿Quién decidía cuánto tiempo se quedaban? ¿Quién miraba mi casa con esos ojos calculadores que hacían que me sintiera incómodo en mi propio hogar? Empezaron las insinuaciones. Papá, esta escalera es peligrosa para tu edad. Papá, el jardín es mucho trabajo para ti solo. Papá, ¿no te sientes solo en esta casa tan grande? Cada comentario era una piedrecita que iban colocando construyendo lentamente el camino hacia este momento, hacia esta conversación donde me pedían que abandonara todo. Era un domingo de marzo, uno de esos días en Madrid donde la primavera comienza a acariciar el aire con tibieza, pero el invierno todavía no suelta completamente su agarre. El sol entraba por las ventanas del comedor, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire, creando esos rayos dorados que tanto le gustaban a María. Siempre decía que eran los dedos de Dios tocando nuestra casa. Había pasado toda la mañana preparando el cocido madrileño. Me levanté temprano como todos los domingos desde que María ya no estaba porque el silencio de la casa al amanecer se volvía insoportable si no tenía algo que hacer con las manos. Corté las verduras con cuidado igual que ella me enseñó. Lavé los garbanzos la noche anterior dejándolos en remojo, exactamente como lo hacía ella. Cada gesto era un ritual, una forma de mantenerla viva a través de la comida. La mesa estaba puesta con el mantel de cuadros rojos y blancos que usábamos solo los domingos. Los platos de porcelana que heredamos de la madre de María, esos que sobrevivieron a 4 décadas de comidas familiares, cumpleaños, celebraciones. En el centro un jarrón con claveles rojos del jardín. Todo estaba perfecto como si la perfección de la presentación pudiera de alguna manera garantizar la perfección del momento. Javier había llamado el jueves para avisar que vendría a comer. Con Cristina, papá, queremos hablar contigo de algo importante. Su tono era extraño, ensayado como si hubiera estado practicando esas palabras frente a un espejo. Debía haberlo notado entonces. Debía haber prestado atención a esa pequeña alarma que sonó en mi interior. Pero uno siempre quiere creer lo mejor de sus hijos. Llegaron a las 2 en punto. Javier conducía el BMW negro que le ayudé a comprar hace 2 años cuando decía que lo necesitaba para cerrar mejores negocios. Desde la ventana los vi estacionar. Cristina revisaba su maquillaje en el espejo del parasol. Javier miraba su teléfono con el ceño fruncido. Ninguno de los dos sonreía, ninguno parecía tener ganas de estar aquí. «Hola, papá», dijo Javier cuando abrí la puerta. Me dio un abrazo rápido de esos que se dan por obligación sin calor real. Cristina me besó la mejilla dejando una marca de pintalabios, que luego me limpiaría en el baño sintiendo el rastro pegajoso de su falsedad. «Huele bien», comentó ella mientras entraban, pero sus ojos ya estaban recorriendo la sala evaluando, calculando. La vi mirar el sofá antiguo, la televisión que tiene 10 años, pero funciona perfectamente las fotografías enmarcadas en la pared. Su expresión era la de alguien que mira mercancía en una tienda de segunda mano. «El cocido de tu madre», dije con orgullo, tratando de ignorar la tensión que ya sentía en el ambiente. «Lo preparé como a ti te gusta, Javier». Él asintió sin mucho entusiasmo y se sentó en la cabecera de la mesa. El lugar que siempre había sido mío, donde me sentaba cuando María estaba viva y los niños eran pequeños. No dije nada. Tomé mi lugar habitual a un lado y comencé a servir. La sopa humeaba en los platos. El aroma del puerro, la zanahoria, el garbanzo perfectamente cocido, llenaba el comedor. Por un momento permití que ese olor me transportara a otros tiempos. A domingos, cuando esta mesa estaba llena de risas, cuando Javier me contaba sobre la escuela, cuando Isabel se manchaba la cara con el caldo, y María reía limpiándola con su servilleta. «Está delicioso, papá», dijo Javier después del primer bocado, pero lo dijo mecánicamente como si fuera un saludo automático que no requiere pensamiento. Comimos en silencio durante unos minutos. Un silencio pesado, incómodo, lleno de palabras no dichas que flotaban sobre la mesa como nubes oscuras antes de la tormenta. Cristina apenas probaba la comida empujándola de un lado a otro del plato con el tenedor. Javier comía rápido, ansioso, como quien quiere terminar una obligación molesta. Noté pequeños detalles que antes hubiera ignorado. La forma en que Cristina le daba codazos sutiles a Javier cuando él parecía distraerse.
Las miradas que intercambiaban esa comunicación silenciosa de personas que han ensayado un guión y están esperando el momento correcto para ejecutarlo. El modo en que ambos evitaban mirarme directamente a los ojos. ¿Cómo va el negocio?, pregunté tratando de romper el hielo. Bien, respondió Javier escuetamente. Tenemos algunos contratos nuevos. Me alegro, hijo. Siempre supe que tenías talento para esto. Cristina resopló suavemente. Fue un sonido casi imperceptible, pero lo escuché. Un resoplido de desdén, como si mis palabras de aliento hacia mi hijo fueran algo risible. ¿Y tú, Cristina, cómo estás? Intenté ser amable, mantener la paz. Cansada, respondió tocándose el vientre apenas abultado. El embarazo no es fácil. Y el departamento es tan pequeño, tan estresante. No hay espacio para nada. Ahí estaba. La primera piedra del camino. La primera insinuación de lo que estaba por venir. Bueno, cuando el bebé nazca siempre pueden visitarme aquí. Tengo la habitación de Javier todavía intacta. Pueden quedarse cuando necesiten descansar. Ofrecí con genuina buena intención. Los dos intercambiaron otra mirada. Esta vez fue más larga, más significativa. Javier dejó el tenedor en el plato con más fuerza de la necesaria. De eso queríamos hablar, papá, pensó. Y así comenzó la conversación que cambiaría todo. Las palabras que había estado temiendo sin saberlo. La traición que había estado gestándose en silencio durante meses, quizás años. Mientras los escuchaba hablar sobre cómo esta casa era demasiado grande para mí, sobre los gastos innecesarios, sobre lo preocupados que estaban por mi bienestar, observé a mi hijo. Traté de encontrar al niño que conocía en ese hombre de 38 años que me hablaba con la voz de un extraño. ¿Dónde estaba el niño que lloraba cuando se raspaba las rodillas y solo yo podía consolarlo? ¿Dónde el adolescente que me pedía consejos sobre su primera novia? ¿Dónde el joven que me abrazó el día de mi boda con María llorando de felicidad? Porque sus padres se amaban tanto. No estaba ahí. En su lugar había un hombre con los ojos fríos de su esposa, con palabras calculadas que sonaban a ensayo, con gestos que revelaban impaciencia más que preocupación. Una residencia de mayores sería lo mejor. Continuó Cristina tomando el control de la conversación como siempre hacía. Hay una muy buena en Las Rosas. La visitamos la semana pasada. Tiene jardines, actividades, enfermeras las 24 horas. Estarías muy bien cuidado. La visitaron la semana pasada. Ya habían ido a ver dónde encerrarme antes de siquiera hablar conmigo. La rabia comenzó a hervir en mi interior, pero la mantuve contenida. 68 años de vida me habían enseñado que las palabras dichas en ira rara vez se pueden retirar. No necesito que me cuiden, dije con calma, aunque mis manos temblaban ligeramente. Estoy perfectamente bien aquí. Papá, sé realista. La voz de Javier subió de tono. Tienes 68 años. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie aquí? ¿Qué pasa si te enfermas? Estás solo. Esta casa es demasiada responsabilidad. He vivido solo 3 años desde que tu madre murió y no he tenido ningún problema, repliqué. ¿Aún? Exclamó Cristina. Aún no has tenido problemas, pero es cuestión de tiempo. Los ancianos necesitan supervisión. Ancianos. Me llamó anciano con ese tono que usarías para referirte a un mueble viejo que hay que desechar. No soy un anciano incapaz, dije con firmeza. Puedo cuidarme perfectamente. No se trata solo de eso, intervino Javier, y ahora su tono cambió. Se volvió más duro, más directo. Esta casa, mamá y tú compraron esta casa juntos, ¿verdad? Es parte de nuestra herencia, de la herencia de Isabel y mía. Ahí estaba. Finalmente lo había dicho. No era preocupación. Era codicia. Pura y simple codicia. Javier. Mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. Esta casa es mía. Es donde viví con tu madre, donde ustedes crecieron. Es mi hogar. Técnicamente, Cristina sacó su teléfono y comenzó a buscar algo en él. La casa está valuada en aproximadamente 450,000 euros. Si la vendiéramos ahora con el mercado como está, podríamos obtener incluso más. Es mucho dinero que está simplemente sentado ahí. Dinero que podría estar siendo útil. Me quedé mirándola. Esta mujer que había entrado en nuestra familia hace apenas 5 años
Estaba sentada en mi mesa en mi casa calculando cuánto valdría mi hogar en el mercado, como si fuera un objeto cualquiera. Cristina tiene razón, papá. Javier se puso de su lado, por supuesto. Nosotros necesitamos una casa más grande. Con el bebé en camino, el departamento se nos quedó chico. Y tú necesitas cuidados. Es una solución perfecta. Vendes la casa, te mudas a una residencia y nosotros usamos el dinero para comprar algo más grande. Todos ganamos. Todos menos yo, dije quedamente. No seas dramático. Cristina puso los ojos en blanco. Las residencias modernas son como hoteles. Tendrías todo lo que necesitas. Mejor que estar aquí solo rodeado de recuerdos tristes de mamá, mencionó a María. Se atrevió a mencionar a María como si tuviera derecho, como si los recuerdos de mi esposa fueran algo de lo que debía deshacerme basura emocional que había que tirar. No voy a vender esta casa, dije con toda la firmeza que pude reunir. Y no voy a ir a ninguna residencia. Este es mi hogar y aquí me voy a quedar. El ambiente en la mesa cambió instantáneamente. Cristina dejó de fingir amabilidad. Su rostro se endureció, sus ojos se volvieron fríos como el acero. Papá, no estás pensando con claridad, dijo Javier, pero ya no había ni rastro de afecto en su voz. Estás siendo terco y egoísta. Egoísta. Mi propio hijo me llamaba egoísta porque no quería regalarle mi casa. Mira. Cristina se inclinó hacia adelante y por un momento vi una chispa de verdadera malicia en sus ojos. Seamos honestos, ya no eres útil. No puedes trabajar. Tus ahorros se están acabando. Los gastos de esta casa son altos. ¿Cuánto tiempo crees que puedes mantener esto? Tarde o temprano vas a necesitar nuestra ayuda. Y entonces estarás en una posición mucho peor para negociar. Hablaba de la relación con mi hijo como si fuera una transacción comercial. Javier no dijo nada para defenderme. Se quedó ahí sentado dejando que su esposa me hablara así, asintiendo levemente con cada palabra que ella pronunciaba. Fue en ese momento cuando carraspeó. Se limpió la garganta de esa manera que siempre hacía cuando estaba nervioso o a punto de decir algo importante. Me miró directamente por primera vez en toda la tarde, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. Y entonces lo dijo. «Viejo, no sirves ni para apagar la luz». Las palabras salieron de su boca como veneno, cada sílaba cargada de desprecio, cada palabra diseñada para herir, para humillar, para destruir. Mi hijo, la persona que había sido mi orgullo durante 38 años, me miraba con un odio que no reconocía, con una frialdad que nunca pensé que sería capaz de tener. El tenedor que sostenía cayó de mis manos. El ruido del metal contra la porcelana resonó en el silencio que siguió. Un silencio tan denso, tan absoluto, que podía escuchar el latido de mi propio corazón acelerado doloroso, como si alguien lo estuviera estrujando dentro de mi pecho. No podía respirar. Literalmente sentía que el aire se había vaciado de mis pulmones. Mi garganta se cerró. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente sobre la mesa. «Viejo, no sirvo ni para apagar la luz». Miré a mi hijo esperando ver un atisbo de arrepentimiento, un destello de vergüenza por lo que acababa de decir. Pero no había nada. Sus ojos estaban fríos, duros, convencidos. Cristina, a su lado, tenía una pequeña sonrisa de satisfacción en los labios, como si esas palabras fueran exactamente lo que había estado esperando escuchar. «Javier», logré susurrar mi voz apenas audible. «¿Cómo puedes decirme eso?» «Es la verdad, papá», respondió sin una pizca de remordimiento. «Mírate. ¿Cuánto pagas de luz al mes?» 300 euros. 400. En una casa que apenas usas, con habitaciones vacías, calefacción que no necesitas. Es un desperdicio. Un desperdicio que nosotros vamos a tener que pagar cuando ya no puedas. «Yo pago mis cuentas», dije tratando de mantener la compostura, aunque sentía que me estaba desmoronando por dentro. Siempre he pagado mis cuentas. Nunca les he pedido un centavo. «¡Todavía!», gritó Javier, y ahora su voz estaba llena de rabia. «Todavía no nos has pedido nada». «Pero lo harás. Todos los viejos terminan pidiendo ayuda. Terminan siendo una carga. Y yo no pienso cargar contigo como tú cargaste con el abuelo». «El abuelo», mencionó a mi padre.
Mi padre que vivió sus últimos 3 años con nosotros porque estaba enfermo, porque no podía valerse por sí mismo. Porque yo como buen hijo no podía permitir que muriera solo en algún lugar frío y sin amor. Javier tenía 15 años entonces. Vio cómo cuidé de mi padre, cómo lo bañaba cuando ya no podía hacerlo solo, cómo le daba de comer cuando sus manos temblaban demasiado, cómo me levantaba cada noche cuando me llamaba confundido por la demencia. Tu abuelo era mi padre, dije con voz quebrada. Era mi responsabilidad cuidarlo. Igual que algún día pensé tú cuidarías de mí, si lo necesitaba. Pues pensaste mal. Cristina intervino con una risa cruel. Los tiempos cambiaron, Antonio. Ya nadie se hace cargo de sus padres ancianos. Para eso existen las residencias. Nadie tiene tiempo ni espacio para cuidar a gente que ya no produce, que ya no aporta nada. Gente que ya no produce. Gente que ya no aporta nada. Así es como me veían. Como un objeto sin valor, una carga económica, un estorbo que había que remover de sus vidas lo más eficientemente posible. Yo trabajé 45 años. Mi voz comenzaba a subir de volumen, la rabia y el dolor mezclándose en mis palabras. 45 años con las manos manchadas de grasa, arreglando motores, levantándome a las 5 de la mañana. ¿Y sabes para qué? Para que ustedes pudieran tener una vida mejor. Para que tú pudieras estudiar. Para que tuvieras ropa nueva, para que nunca te faltara comida en la mesa. Y te lo agradecemos, dijo Javier con un tono condescendiente que me enfureció aún más. Pero eso no significa que ahora tengamos que sacrificar nuestro futuro por tu terquedad. Esta casa vale mucho dinero, papá. Dinero que necesitamos. Dinero que es nuestra herencia. Tu herencia será mía cuando yo muera. Exploté finalmente. No antes. Esta casa es mía. La compré con el sudor de mi frente, con cada hora extra que trabajé, con cada sacrificio que hice. Y no voy a regalársela a nadie. Cristina se puso de pie bruscamente su silla, raspando el suelo con un sonido desagradable. ¿Regalársela? ¿Crees que estamos pidiendo un regalo? Oh, su voz era puro veneno ahora. Estamos tratando de hacer esto de la manera civilizada. Estamos siendo amables al ofrecerte una residencia decente, en lugar de dejarte aquí solo hasta que te encuentren muerto después de 3 días, porque nadie se dio cuenta de que faltabas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No pude contenerlas más. 68 años de ser un hombre fuerte, de sostener a mi familia, de nunca mostrar debilidad. Y ahora lloraba frente a mi hijo y su esposa cruel, mientras ellos me destruían con sus palabras. «Mira lo patético que es», Cristina le dijo a Javier, señalándome como si yo no estuviera ahí. Llorando como un niño. Esto es exactamente lo que digo. Ya no puede ni controlar sus emociones. Necesita ayuda profesional. Cristina tiene razón. Javier evitaba mirarme directamente ahora. No estás bien, papá. Has estado deprimido desde que murió mamá. A veces ni contestas el teléfono. Te olvidas de las cosas. Necesitas estar en un lugar donde puedan cuidarte. No estoy loco, grité. Estoy perfectamente bien. Lo que pasa es que ustedes quieren mi casa y están tratando de hacerme ver como si estuviera senil para justificar robármela. Nadie está robando nada. Javier mantenía ese tono calmado que usaba cuando quería parecer razonable. Estamos hablando de vender una propiedad que ya no necesitas y usar ese dinero de manera inteligente. Una parte para tu cuidado en la residencia y el resto para nosotros. Es justo. Justo sí, me reí amargamente. ¿Te parece justo echarme de mi propia casa? Te estamos salvando de ti mismo. Cristina volvió a sentarse, cruzando las piernas con esa elegancia falsa que tanto practicaba. En 2 o 3 años, cuando ya no puedas subir las escaleras, cuando te caigas y te rompas una cadera, cuando el banco te embargue porque no puedes pagar la hipoteca. No tengo hipoteca, la interrumpí. Terminé de pagarla hace 10 años. Esta casa es completamente mía, libre de deudas. Los ojos de Cristina brillaron con codicia renovada. Mejor aún, murmuró, y supe que estaba recalculando en su cabeza cuánto dinero podrían obtener de la venta. Javier sacó su teléfono y comenzó a escribir algo. Ni siquiera me estaba prestando atención ya. Para él la conversación había terminado. Habían dicho lo que vinieron a decir, habían expuesto su plan,
y ahora solo era cuestión de tiempo hasta que yo cediera. O eso pensaban. «Tienes una semana», dijo Javier sin levantar la vista del teléfono. «Una semana para pensarlo. Después llamaremos a un abogado y haremos esto oficialmente. Podemos demostrar que no estás en condiciones de tomar decisiones por ti mismo. Tu depresión, tu aislamiento, el hecho de que apenas sales de la casa. Tenemos testigos». «¿Testigos?», repetí incrédulo. Los vecinos. Cristina sonrió con malicia. «Doña Carmen dice que a veces no recoges la basura durante días. Don Miguel dice que tu jardín está descuidado. La señora Ruiz dice que una vez la confundiste con tu esposa muerta. Todos están preocupados por ti, Antonio. Todos piensan que necesitas ayuda». Había estado preguntando. Había estado recopilando información. Había estado construyendo un caso contra mí durante meses, tal vez años. Cada visita al vecindario, cada conversación casual con los vecinos, había sido parte de su plan para eventualmente declararme incapaz y tomar control de mi vida. «Ustedes son unos monstruos», dije con una calma que no sabía que tenía. «Monstruos disfrazados de familia. Somos realistas». Javier finalmente me miró. «Y tú necesitas aprender a hacerlo también. El mundo no es como cuando tú eras joven, papá. Las cosas cuestan más, la vida es más cara. Y nosotros tenemos que pensar en nuestro futuro, en el futuro de nuestro hijo. No podemos darnos el lujo de mantener tu sentimentalismo con una casa llena de recuerdos». «Esos recuerdos son mi vida», susurré. «Entonces tu vida se acabó», dijo Cristina poniéndose de pie nuevamente. «Y es hora de que lo aceptes. Hora de que dejes espacio para los que todavía tienen futuro». Se dirigieron hacia la puerta. Javier no se despidió. Ni siquiera me miró una última vez. Cristina se detuvo en el umbral y se giró hacia mí. «Ay, Antonio», su sonrisa era pura maldad. «No intentes llamar a Isabel, ya hablamos con ella. Está de acuerdo con nosotros. También piensa que sería mejor que estuvieras en una residencia. Después de todo, ella vive en Barcelona. No puede cuidarte, y nosotros no queremos, así que tu única opción es aceptar lo inevitable». Y se fueron. Me quedé sentado en esa mesa rodeado de los platos de comida que nadie había terminado en la casa que mi esposa y yo construimos con amor y sacrificio, y lloré. Lloré como no había llorado desde el día que María murió. Lloré por el hijo que había perdido, por la familia que pensé que tenía, por la vejez que me esperaba rodeado de extraños en lugar de las personas que amaba. Las palabras de Javier resonaban en mi cabeza una y otra vez. «No sirves ni para pagar la luz». Como si mi valor como ser humano se redujera a cuánto dinero podía generar, a cuánto me costaba mantener. Como si 68 años de vida de trabajo de sacrificio no valiera nada. Miré las fotografías en la pared. Javier a los 5 años sentado en mis hombros en el Parque del Retiro. Javier a los 10 recibiendo su primer trofeo de fútbol con María y yo, a cada lado sonriendo orgullosos. Javier a los 16 el día de su graduación abrazándome y diciéndome que era el mejor padre del mundo. ¿Qué había pasado con ese niño? ¿Dónde se había perdido en el camino? ¿En qué momento el amor se transformó en codicia? ¿En qué momento dejé de ser su padre para convertirme en un obstáculo entre él y el dinero que quería? Me levanté temblando y comencé a recoger los platos. Mis manos se movían mecánicamente mientras mi mente estaba en otro lugar. Tiré la comida a la basura. El cocido que había preparado con tanto amor esperando tener un domingo en familia como los de antes. Todo desperdiciado, como yo según ellos. Lavé los platos uno por uno, el agua caliente quemando mis manos, pero sin sentirlo realmente. Guardé el mantel. Limpié la mesa. Cada acción era automática, un intento de mantener algún tipo de normalidad, mientras mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. Cuando terminé, me senté en el sofá de la sala. El mismo sofá donde María y yo nos sentábamos cada noche a ver televisión, donde los niños hacían sus tareas mientras yo revisaba sus cuadernos donde habíamos vivido tantos momentos felices, que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra persona. Tomé mi teléfono. Pensé en llamar a Isabel, pero las palabras de Cristina resonaban en mis oídos. «Ya hablamos con ella, está de acuerdo con nosotros». ¿Sería verdad?
Mi hija, mi pequeña princesa, también había decidido que era una carga. También pensaba que sería mejor encerrarme en una residencia y olvidarse de mí. No tuve el valor de marcar su número. El miedo a confirmar que había perdido a mis 2 hijos en un solo día era demasiado grande. El sol comenzaba a ponerse. Las sombras se alargaban en la sala. Me quedé ahí sentado inmóvil mientras la casa se oscurecía a mi alrededor. No encendí las luces. No me levanté a cerrar las cortinas. Simplemente me quedé ahí en la oscuridad con el eco de las palabras crueles de mi hijo repitiéndose una y otra vez en mi cabeza. No sirves ni para apagar la luz. A las 10 de la noche seguía en el mismo lugar. No había comido nada desde el bocado de sopa del mediodía. No tenía hambre, no tenía sed. No tenía nada excepto un vacío inmenso en el pecho, donde solía estar mi corazón. Escuché mi teléfono vibrar. Un mensaje de texto. Lo miré con manos temblorosas. Era de Javier. Espero que hayas reflexionado. Esto es lo mejor para todos. Te llamaré el próximo domingo para tu respuesta. No nos hagas pasar por la vía legal. Sería más difícil para ti. Una amenaza. Mi propio hijo me estaba amenazando. Esa noche, sentado en la oscuridad de mi sala en la casa que había sido mi refugio y mi orgullo durante 40 años, tomé una decisión. No iba a ser una víctima. No iba a dejarme destruir por la codicia de mi hijo y su esposa. Esa noche no dormí, ni un solo minuto. Me quedé en el sofá mirando el techo, escuchando cada crujido de la casa, cada ruido de la calle, cada latido de mi propio corazón, que parecía resonar en el silencio pesado de la madrugada. Las palabras de Javier se repetían en mi mente como un disco rayado, cada repetición doliendo tanto como la primera vez. No sirves ni para apagar la luz. Cerré los ojos, pero no encontré paz. Cada vez que lo hacía veía su rostro. No el de ahora lleno de desprecio y frialdad, sino el de antes. El de ese niño de 5 años que me esperaba cada tarde en la puerta cuando llegaba del taller, que corría hacia mí gritando, ¡Papá!, sin importarle que mis manos estuvieran sucias de grasa, que mi ropa oliera a aceite de motor. ¿Qué hice mal? La pregunta me atormentaba. Repasé mentalmente cada momento de su infancia, cada decisión que tomé como padre. Había sido demasiado permisivo, demasiado estricto. Le había dado demasiado. No le había dado suficiente. Recordé el día que nació. María llevaba 12 horas de parto. Yo estaba en la sala de espera nervioso, fumando un cigarrillo tras otro, aunque ella me había hecho prometer que dejaría de fumar. Cuando finalmente la enfermera salió y dijo, «Es un niño», sentí que el corazón se me salía del pecho. Entré a la habitación y vi a María sosteniendo ese pequeño bulto envuelto en una manta azul. Ella estaba exhausta, pero sonreía. Me acerqué y cuando tomé a mi hijo en brazos por primera vez, juré en ese momento que haría todo lo posible por protegerlo, por darle la mejor vida que pudiera. Y lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Trabajé turnos dobles para que pudiera ir a un buen colegio. Rechacé ofertas de trabajo mejor pagadas en otras ciudades, porque María y yo queríamos que creciera cerca de su familia, con sus abuelos, con sus primos. Le compré su primera bicicleta trabajando horas extra durante 3 meses. Le pagué clases de fútbol, aunque eso significara que yo no pudiera comprarme zapatos nuevos, durante 1 año, cuando tuvo 12 años. Y todos sus compañeros de clase tenían videojuegos. Trabajé cada fin de semana durante medio año para comprarle una consola en Navidad. Nunca olvidaré su cara cuando abrió ese regalo. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar y me dijo, «Eres el mejor papá del mundo». ¿En qué momento dejé de serlo? A las 3 de la mañana me levanté del sofá. No podía seguir ahí inmóvil siendo devorado por mis pensamientos. Caminé hasta la cocina. Puse agua a hervir para hacer un té que sabía que no iba a tomar. Necesitaba mantener mis manos ocupadas, hacer algo, cualquier cosa que me distrajera de la voz en mi cabeza. Abrí el cajón donde guardaba las fotografías viejas. Tenía cientos, quizás miles, que nunca había digitalizado. Fotografías de cuando los niños eran pequeños, de vacaciones en la playa, de cumpleaños, de Navidades. Toda una vida capturada en papel fotográfico descolorido por el tiempo. Tomé una al azar. Era de un día en el parque. Javier tendría unos 8 años.
Estaba en los columpios con ese gesto de pura alegría en el rostro que solo tienen los niños cuando están completamente felices. María estaba a su lado empujándolo suavemente. Yo había tomado la foto. Lloré mirando esa fotografía. Lloré por ese niño que ya no existía, por esa familia que se había roto, por esa inocencia perdida. Encontré otra. El día de la primera comunión de Javier. Estaba vestido con su traje blanco serio tratando de verse mayor. Isabel, que entonces tenía 6 años, estaba a su lado haciendo muecas a la cámara. Los dos se veían tan unidos, tan cómplices. Ahora ni siquiera se hablaban seguido. Isabel se había ido a Barcelona y había creado su propia vida, su propia familia. Y según Cristina también había decidido que yo era prescindible. Sería verdad. Isabel realmente estaba de acuerdo con enviarme a una residencia. Mi pequeña Isabel, la niña que se metía en mi cama cada vez que había tormenta, que me pedía que le leyera cuentos cada noche, que lloraba cada vez que me iba a trabajar porque no quería que me fuera. Esa misma niña ahora pensaba que era una carga. El agua comenzó a hervir. El silbido de la tetera me trajo de vuelta al presente. Apagué el fuego, pero no preparé el té. Me quedé de pie en la cocina, agarrado al borde de la encimera, tratando de mantenerme en pie, cuando todo mi ser quería colapsar. María, si estuvieras aquí, ¿qué me dirías? ¿Qué harías? Recordé sus últimas palabras. Cuida de ellos, Antonio. Y cuídate tú también. No dejes que nadie te quite lo que hemos construido. En ese momento pensé que estaba delirando por la morfina. Ahora entendía que había sido una advertencia. Ella lo sabía. Tal vez había visto algo en Javier o en Cristina que yo había ignorado por mi propio deseo de creer que todo estaba bien. Tal vez había notado las miradas, los comentarios, las pequeñas crueldades que yo había excusado como malentendidos. No dejes que nadie te quite lo que hemos construido. Miré a mi alrededor. Esta cocina donde ella había preparado miles de comidas. Esta casa que habíamos pintado juntos, habitación por habitación, riendo cuando nos manchábamos de pintura. Este hogar que habíamos llenado de amor, de recuerdos, de vida. No iba a dejar que me lo quitaran. La rabia comenzó a reemplazar al dolor. Lenta pero firmemente sentí como algo dentro de mí se endurecía. No era justo. Nada de esto era justo. Había dedicado mi vida entera a mi familia. Había sacrificado todo por ellos. Y ahora me trataban como si fuera basura que había que desechar de la manera más conveniente posible. Pero no era basura. Era un hombre que todavía tenía su mente, su fuerza, su dignidad. Y no iba a permitir que me la arrebataran. A las 5 de la mañana, con el sol comenzando a asomar tímidamente por el horizonte, tomé una decisión. Si iban a tratarme como un enemigo, entonces tendría que defenderme como tal. No con violencia, no con gritos, sino con inteligencia. Con la misma inteligencia que había usado para criar a 2 hijos, para mantener un negocio funcionando durante décadas, para navegar 45 años en un mundo laboral que no siempre fue amable. Me duché. Me afeité. Me vestí con mi mejor ropa. Necesitaba sentirme humano otra vez, sentirme capaz. El agua caliente sobre mi piel ayudó a lavar algo del dolor, aunque no todo. Nunca todo. Mientras me miraba en el espejo, vi a un hombre de 68 años. Sí tenía arrugas. Sí, mi pelo era completamente blanco. Sí, mi cuerpo ya no era el de un joven. Pero mis ojos todavía brillaban con vida. Mi mente todavía era aguda. Y mi corazón, aunque herido, todavía latía con fuerza. No sirves ni para apagar la luz, pues les iba a demostrar lo equivocados que estaban. A las 7 de la mañana hice algo que no había hecho en 3 años. Llamé a Tomás, mi viejo amigo del taller. Habíamos trabajado juntos durante 30 años antes de que ambos nos jubiláramos. Después de que María murió, me había alejado de todo el mundo, incluyéndolo a él. Él había intentado llamarme varias veces, pero yo siempre encontraba excusas para no contestar o para acortar las conversaciones. Antonio. Su voz sonó sorprendida cuando contestó. Eres tú. Soy yo, Tomás. Mi voz sonaba más firme de lo que esperaba. Necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos hoy? Por supuesto, amigo. ¿Estás bien? Llevas meses sin contestar mis llamadas. No.
dije honestamente. No estoy bien, pero voy a estarlo. ¿Puedes venir a casa? O mejor aún, ¿puedo ir a la tuya? Necesitaba salir de esta casa. Necesitaba respirar aire diferente, estar en un lugar donde cada rincón no me recordara a María o a mis hijos. Ven a casa, dijo inmediatamente. Rosa estará encantada de verte. Hará ese café que tanto te gusta. Rosa, la esposa de Tomás. Una mujer maravillosa que siempre había tratado a María como a una hermana. Me pregunté si ella sabría algo, si los rumores de mi supuesta incapacidad ya habrían llegado a sus oídos a través del chisme del vecindario. Estaré ahí en 1 hora, dije. Después de colgarme, preparé un café rápido. Esta vez sí lo bebí, necesitaba la cafeína, necesitaba algo que me mantuviera alerta. Mientras bebía, pensé en lo que le diría a Tomás. Él me conocía desde hacía 40 años. Había estado en mi boda. Había sido el padrino de Javier. Si alguien podía aconsejarme, era él. Pero había otra persona que necesitaba ver. Alguien profesional, alguien que pudiera ayudarme legalmente a proteger lo que era mío. Busqué en el cajón de mi escritorio hasta encontrar la tarjeta que buscaba. Licenciado Fernando Ruiz, abogado. Era el hijo de un antiguo cliente del taller. Nos habíamos conocido cuando él era solo un niño que venía con su padre a recoger el coche. Ahora era un abogado respetado. Hace 2 años, cuando María murió, él había manejado los asuntos del testamento y me había dado su tarjeta. Por si algún día necesitas algo, don Antonio, estaré encantado de ayudarte. Marqué su número. Eran las 7:30 de la mañana, pero no me importó. Esto era urgente, contestó una secretaria. Le expliqué quién era y que necesitaba una cita urgente. Ella revisó la agenda y me dijo que el licenciado Ruiz podía verme esa misma tarde a las 5. Estaré ahí, confirmé. Colgué el teléfono y por primera vez desde ayer al mediodía sentí algo parecido a la esperanza. No era mucho, apenas un pequeño destello, pero estaba ahí. No estaba completamente indefenso. Tenía opciones. Tenía recursos. Tenía amigos y profesionales que podían ayudarme. Me senté en el comedor donde ayer había ocurrido la peor conversación de mi vida. La mesa estaba limpia, ahora sin rastro del drama que se había desarrollado sobre ella. Saqué un cuaderno viejo y un bolígrafo. Empecé a escribir. Todo lo que recordaba de la conversación. Cada palabra que Javier y Cristina habían dicho. Cada amenaza, cada insulto, cada revelación. Los vecinos que supuestamente habían hablado con ellos. La mención de Isabel. La amenaza legal. El ultimátum de 1 semana. Escribí durante media hora, llenando 3 páginas con letra temblorosa pero legible. Necesitaba tener todo documentado, todo claro en mi mente antes de hablar con el abogado. Cuando terminé, releí lo que había escrito. Visto así en papel, todo parecía incluso más cruel, más calculado de lo que había sentido en el momento. Este no era un arrebato emocional, era un plan. Llevaban tiempo planeando esto, recopilando evidencia, hablando con vecinos, construyendo un caso para declararme incapaz. Pero había algo que no habían considerado. Yo no era incapaz. Estaba triste, sí. Estaba solo, ciertamente. Pero mi mente estaba perfectamente clara. Y ahora que sabía lo que estaban tramando, podía prepararme. Podía defenderme. Miré el reloj, las 8 de la mañana. 1 hora antes de ir a casa de Tomás. Decidí usar ese tiempo para hacer algo más. Salí al jardín. Cristina tenía razón en algo, estaba descuidado. Pero no porque yo fuera incapaz de cuidarlo, sino porque desde que María murió, había perdido el interés en muchas cosas. Este jardín había sido el proyecto de ella. Ella era quien plantaba las flores, quien podaba los arbustos, quien se pasaba horas bajo el sol, asegurándose de que todo se viera hermoso. Sin ella el jardín había perdido su significado para mí. Pero ahora, mirándolo con ojos nuevos, vi lo que los vecinos veían. Un jardín descuidado en una casa de un hombre solo. Evidencia de que no podía cuidarse a sí mismo. Tomé las tijeras de podar del cobertizo y comencé a trabajar. Corté las ramas secas. Arranqué las malas hierbas. Limpié las hojas caídas. 30 minutos después, el jardín se veía notablemente mejor. No perfecto, pero decente. Respetable.
Mientras trabajaba sentí cómo mi cuerpo se despertaba. Mis músculos protestaban después de meses de inactividad, pero se sentía bien. Me sentía vivo. Me sentía útil. Cuando terminé me quité los guantes y miré mi obra. No era el jardín que María habría creado, pero era un comienzo. Un comienzo para demostrar que no estaba acabado, que todavía podía cuidar de mí mismo y de mi hogar. Mira, María, susurré al cielo de la mañana. Todavía puedo hacerlo. Todavía estoy aquí. Y no voy a rendirme. El viento sopló suavemente moviendo las hojas de los árboles, y por un momento quise creer que era ella respondiéndome. A las 9 en punto estacioné mi viejo Renault frente a la casa de Tomás. No había conducido mucho en los últimos meses, y sentir el volante entre mis manos, la responsabilidad de manejar, me hizo sentir más yo mismo, más capaz, más humano. Tomás abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Me miró de arriba a abajo y vi la preocupación en sus ojos. Probablemente me veía peor de lo que pensaba. Antonio me abrazó fuerte como siempre hacía. «Qué bueno verte, hermano. Pasa, pasa». Rosa apareció detrás de él limpiándose las manos en el delantal. Sus ojos se humedecieron al verme. «Antonio, mi cielo», me besó ambas mejillas. «Hace tanto que no vienes». «Te he extrañado». Me sentaron en su cocina, en esa mesa donde había comido tantas veces con María, donde habíamos celebrado cumpleaños, navidades. Simplemente tardes de domingo, sin nada especial que celebrar excepto la amistad. Rosa puso frente a mí una taza de café humeante y un plato con magdalenas recién hechas. «Ahora cuéntanos», dijo Tomás sentándose frente a mí. «¿Qué pasó?» Y se lo conté todo. Desde el principio. Cada palabra que Javier había dicho. Cada mirada de Cristina. Cada amenaza. Cada lágrima que había derramado en la soledad de mi casa. Hablé durante casi una hora. A veces mi voz se quebraba. A veces tenía que detenerme para recuperar la compostura. Pero ellos me dejaron hablar sin interrumpirme, sin juzgarme, simplemente escuchando con esa atención completa que solo dan los verdaderos amigos. Cuando terminé, el silencio en la cocina era denso. Rosa tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Tomás tenía los puños cerrados sobre la mesa, su rostro enrojecido de rabia contenida. «Ese maldito», finalmente dijo Tomás. «Ese maldito desagradecido. Después de todo lo que hiciste por él, Tomás». Rosa le puso una mano sobre el brazo, pero no lo contradijo. «No». Tomás se levantó caminando de un lado a otro de la cocina. «Antonio trabajó como un burro para darle todo a ese niño. Yo lo vi. Yo estaba ahí. Las horas extras, los fines de semana, los días festivos que trabajó para poder pagarle el colegio privado, las clases de fútbol, las vacaciones. Y ahora viene y lo trata como si fuera basura». «Ya hablé con un abogado», dije tranquilamente. «Tengo cita esta tarde». «Bien». Tomás asintió con aprobación. «Muy bien. ¿Quién es?» «Fernando Ruiz, el hijo de don Carlos. ¿Te acuerdas, el que traía el Mercedes azul?» «Ah, sí, buen chico. Se hizo abogado, ¿verdad? Bien, bien. Él te ayudará». Rosa se sentó a mi lado y tomó mi mano entre las suyas. «Antonio, escúchame». Su voz era firme pero cariñosa. «Tú no estás loco. Tú no estás incapacitado. Estás de luto. Estás triste. Y eso es completamente normal. María era tu vida. 40 años juntos no se superan en 3 años». Sus palabras me consolaron de una manera que no esperaba. Alguien que me entendía. Alguien que no me veía como una carga o un problema, sino como un ser humano atravesando un dolor real. «Los vecinos», dije. Cristina dijo que habían hablado con los vecinos, que hay testigos de que no estoy bien. Tomás resopló. «¿Qué vecinos? Doña Carmen, la del tercero, es una chismosa que no tiene nada mejor que hacer que mirar por la ventana todo el día. Don Miguel está más senil que nadie, confunde los días de la semana. Y la señora Ruiz tiene demencia, Antonio. ¿De verdad creen que esos testimonios valdrían algo?» «Pero yo sí confundí a la señora Ruiz con María», admití. «Fue hace como 6 meses. La vi de espaldas en el supermercado con un vestido azul como uno que María tenía, y por un segundo pensé que era ella». «Eso no es demencia». Rosa apretó mi mano. «Eso es amor. Eso es memoria. Eso es dolor. Pero no es incapacidad mental».
Necesitas documentar todo, dijo Tomás volviendo a su modo práctico. Todo lo que has hecho desde ayer. Que fuiste al jardín y lo arreglaste, que me llamaste y organizaste reuniones, que sacaste cita con un abogado. Eso demuestra que tomas decisiones racionales. Ya empecé. Saqué el cuaderno donde había escrito todo. Escribí todo lo que dijeron ayer, cada palabra que puedo recordar. Perfecto. Tomás asintió. Y otra cosa. Necesitas ir al médico. Hazte un chequeo completo. Que te hagan pruebas cognitivas. Así tienes documentación médica que demuestra que estás perfectamente bien. No había pensado en eso. Era brillante. Si Javier y Cristina iban a argumentar que yo estaba incapacitado mentalmente, yo necesitaba pruebas médicas que demostraran lo contrario. Conozco a alguien, dijo Rosa. La doctora Méndez. Es neuróloga. Fue compañera de María en el hospital. ¿Te acuerdas de ella? Sí me acordaba. Una mujer joven brillante que había visitado a María varias veces durante su enfermedad. Puedo llamarla, continuó Rosa. Explicarle la situación. Estoy segura de que te recibirá pronto. Gracias. Mi voz se quebró un poco. Gracias por creerme, por no pensar que estoy loco. Loco estarías si dejaras que ese par de codiciosos te quitaran tu casa, dijo Tomás con vehemencia. Esa casa es tuya, la pagaste con tu sudor. Nadie tiene derecho a quitártela. Nos quedamos un rato más tomando café hablando de los viejos tiempos. Por primera vez en días me sentí menos solo. Me sentí apoyado. Me sentí visto. Cuando me levanté para irme, Tomás me detuvo. Una cosa más, Antonio. ¿Has hablado con Isabel? ¿Confirmaste si realmente está de acuerdo con ellos? Negué con la cabeza. Tengo miedo de que sea verdad. Pues necesitas saberlo, dijo firmemente. Llámala. Hoy, antes de ver al abogado. Necesitas saber si tienes un aliado o si estás solo en esto. Tenía razón. Necesitaba saber la verdad por dolorosa que fuera. Conduje de regreso a casa con la mente más clara. Tenía un plan ahora. Tenía personas de mi lado. No estaba completamente indefenso. Llegué a casa a las 11. La cita con el abogado era a las 5. Tenía 6 horas para prepararme, para armarme de valor, para hacer lo que tenía que hacer. Saqué mi teléfono y busqué el nombre de Isabel en mis contactos. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de llamada durante 1 minuto completo. ¿Y si Cristina había dicho la verdad? ¿Y si Isabel realmente pensaba que era mejor encerrarme en una residencia? Respiré profundo y presioné el botón. El teléfono sonó 3 veces. 4. 5. Pensé que no iba a contestar. Entonces escuché su voz. Papá. Sonaba sorprendida. Hacía meses que no la llamaba. Desde Navidad probablemente. Hola, hija. Mi voz sonaba extraña, forzada. ¿Cómo estás? Bien, papá. ¿Estás bien? Pasó algo. Necesito preguntarte algo. Y necesito que me digas la verdad. Hubo una pausa. Está bien, dime. Javier habló contigo sobre mí, sobre la casa. Otra pausa. Más larga esta vez. Papá. Y en esa palabra, en ese tono, supe que Cristina no había mentido. Sí. Admitió Isabel finalmente. Me llamó hace como 2 semanas. Me dijo que estaba preocupado por ti. Que la casa era muy grande. Que estaba solo. Que había residencias muy buenas donde podrías estar mejor. Sentí como el corazón se me encogía en el pecho. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que tenía sentido considerarlo. Papá, yo vivo en Barcelona. No puedo estar ahí para cuidarte si algo pasa. Y Javier tiene razón en que estás solo en esa casa grande. Pensé que tal vez sería mejor para ti. ¿Pensaste que sería mejor para mí o mejor para ustedes? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Kate sonó genuinamente confundida. ¿Javier vino ayer a comer? Dije. Él y Cristina. Y lo que querían no era mi bienestar, Isabel. Lo que querían era la casa. Querían que la vendiera o se las diera para ellos mudarse. Y cuando les dije que no me dijeron cosas horribles. ¿Qué cosas? Su voz cambió, se volvió más cautelosa. Le conté todo. Cada palabra que Javier había dicho. El insulto.
Las amenazas. El ultimátum. Cuando terminé, Isabel estaba en silencio. Papá, dijo finalmente, y ahora. Su voz sonaba diferente. Yo no sabía. Javier me dijo que estaba preocupado por ti. No me dijo nada sobre quedarse con la casa. Yo pensé que realmente le preocupabas. ¿Me crees?, pregunté. Por supuesto que te creo. Papá Javier puede ser muchas cosas, pero nunca pensé que sería capaz de tratarte así. Yo necesito tiempo para procesar esto. Isabel, necesito saber. Mi voz se quebró. ¿Estás de mi lado o del suyo? Papá, eres mi padre, siempre estoy de tu lado. Pero vivo a 600 kilómetros de distancia, no sé cómo ayudarte. Puedes empezar por decirme la verdad si Javier te vuelve a llamar. No le digas que hablamos. Quiero ver qué más dice, qué más planea. Está bien, aceptó. Papá, lo siento. Siento no haber estado más presente después de que murió mamá. Siento haberte dejado solo. No es tu culpa, mi niña. Tú tienes tu vida, tu familia. Yo entiendo, pero eres mi padre. Y no debí dejarte solo con Javier. Sabía que Cristina era complicada. Debí prestarte más atención. Hablamos un poco más. Me contó de mis nietos, de su trabajo, de su vida en Barcelona. Por primera vez en meses, sentí una conexión real con mi hija. No era mucho, pero era algo. Al menos no había perdido a ambos hijos. Cuando colgamos me sentí un poco más fuerte. Isabel no era mi enemiga. Había sido ingenua, sí. Había confiado en Javier sin cuestionarlo. Pero no era parte del plan para despojarme de mi hogar. Pasé las siguientes horas preparándome para la reunión con el abogado. Organicé todos mis documentos, la escritura de la casa, las cuentas bancarias, los recibos de los servicios pagados a tiempo, mi cartilla de la Seguridad Social que mostraba mi jubilación. Todo lo que pudiera demostrar que era una persona capaz, responsable, que pagaba sus cuentas y cuidaba de sus asuntos. A las 4:30 salí hacia el despacho del licenciado Ruiz. El tráfico era denso a esa hora, pero llegué con 10 minutos de anticipación. Siempre había sido puntual. Era uno de los valores que mis padres me inculcaron y que traté de pasar a mis hijos. Valores que aparentemente Javier había olvidado. La secretaria me hizo pasar exactamente a las 5. El licenciado Ruiz se levantó de su escritorio cuando entré. Ya no era el niño que recordaba. Era un hombre de unos 40 años, bien vestido, con una presencia que inspiraba confianza. Don Antonio me estrechó la mano firmemente. Qué gusto verlo. Aunque lamento que sea en estas circunstancias. Mi secretaria me comentó que era urgente. ¿Lo es?, dije sentándome en la silla que me ofreció. Y no sé por dónde empezar. Empiece por el principio, me dijo con una sonrisa amable. Tengo todo el tiempo del mundo para usted. Y así por tercera vez ese día conté mi historia. Pero esta vez con todos los documentos sobre su escritorio. Esta vez con evidencia. Esta vez con un propósito legal. El licenciado Ruiz tomaba notas mientras yo hablaba. De vez en cuando hacía preguntas específicas. ¿Cuándo exactamente había ocurrido la conversación? Había testigos. Tenía grabaciones. Habían puesto algo por escrito. Le mostré el mensaje de texto que Javier me había enviado esa noche. Lo leyó cuidadosamente. Esto es útil, dijo. Es una prueba de que hay presión, de que hay amenazas. ¿Pueden quitarme mi casa?, pregunté directamente. No, respondió con firmeza. No mientras usted sea mentalmente competente. Y por lo que veo lo es. Responde mis preguntas coherentemente. Trajo todos los documentos necesarios. Organizó esta reunión. Todo indica capacidad mental plena. Pero ellos dicen que tienen testigos. Vecinos que dicen que no estoy bien. Necesitaríamos una evaluación médica formal para declararlo incapaz, explicó. Y créame, don Antonio, es un proceso largo y complejo. No es algo que se hace de la noche a la mañana solo porque un hijo codicioso quiere la casa de su padre. Sus palabras me dieron más esperanza de la que había sentido en días. ¿Entonces qué hago? Primero, levantó un dedo. Vamos a hacer un testamento nuevo. Claro, específico y revocable. Donde establezca exactamente qué quiere que pase con sus bienes cuando fallezca. ¿Y puedo desheredar a Javier? El licenciado Ruiz sonrió levemente. En España existe la legítima.
No puede desheredarlo completamente, pero puede minimizar su parte y especificar condiciones. Y puede asegurarse de que mientras usted viva, él no tenga acceso a nada. Quiero hacer eso, dije con determinación. Quiero proteger lo que es mío. Lo haremos. Asintió. Y una cosa más, don Antonio. Prepárese. Cuando su hijo se entere de que usted tomó medidas legales, las cosas probablemente se pondrán feas. Ya están feas, respondí. No pueden estar peor, pero estaba equivocado. Estaba equivocado. Podían estar mucho peor, y pronto lo descubriría. Pasaron 6 días desde aquella reunión con el licenciado Ruiz. 6 días en los que mi vida cambió más de lo que había cambiado en los últimos 3 años. El martes fui a ver a la doctora Méndez. Rosa había cumplido su palabra y me consiguió una cita urgente. La doctora me recibió con calidez, recordando a María con cariño, y procedió a hacerme una evaluación neurológica completa. Pruebas de memoria, de razonamiento lógico, de capacidad cognitiva. 2 horas de exámenes exhaustivos. Don Antonio me dijo al final con una sonrisa: «Tiene usted la mente más clara que muchos de mis pacientes de 40 años. No hay ninguna señal de deterioro cognitivo, demencia o incapacidad mental. Está perfectamente capacitado para tomar sus propias decisiones». Me dio un informe oficial sellado y firmado. Era una armadura legal contra las acusaciones de Javier. El miércoles, el licenciado Ruiz vino a mi casa con su asistente y 2 testigos. Pasamos 3 horas redactando el Nuevo Testamento. Fue meticuloso, específico, blindado contra cualquier cuestionamiento futuro. La casa se quedaría en un fideicomiso. Mientras yo viviera, era mía completamente. Cuando muriera se vendería y el dinero se dividiría 50%. Para Isabel 25%, para una fundación de ayuda a personas mayores en nombre de María. Y solo el 25% restante para Javier, con la condición de que Cristina no tuviera acceso a ese dinero bajo ninguna circunstancia. ¿Es legal eso?, pregunté. Completamente, aseguró el licenciado Ruiz. La legítima está cubierta, pero usted tiene derecho a establecer condiciones sobre cómo se distribuye su patrimonio. Firmé cada página. Mi mano temblaba un poco, no de duda, sino de la magnitud de lo que estaba haciendo. Estaba cortando el cordón con mi hijo. Oficialmente. Legalmente. El jueves recibí una llamada de Javier. «Papá». Su voz sonaba tensa. «Necesitamos hablar. ¿Has pensado en nuestra propuesta?» «Sí», dije calmadamente. Y mi respuesta es no. No voy a vender mi casa, no voy a ir a ninguna residencia. Esta conversación está terminada. Hubo un silencio. «Papá, no seas terco, esto es por tu bien». «No, Javier, esto es por tu codicia, y no voy a permitirlo». «Mira, viejo». Su tono cambió, se volvió amenazante. «Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Si no cooperas, vamos a tener que tomar medidas legales. Tenemos evidencia de que no estás bien. Podemos demostrar que necesitas ayuda. Inténtalo», dije con una tranquilidad que me sorprendió a mí mismo. Tengo mi propia evidencia. Tengo evaluaciones médicas. Tengo documentos. Tengo un abogado. Y tengo la ley de mi lado. Otro silencio. Más largo. «Fuiste con un abogado». Su voz sonaba incrédula. «Contra tu propio hijo. Fui con un abogado para protegerme de alguien que quiere robarme mi casa. El hecho de que ese alguien sea mi hijo hace que sea más triste, no menos necesario». «Vas a arrepentirte de esto», dijo antes de colgar. No me arrepentí. Por primera vez en días me sentí en control de mi propia vida. El viernes Javier y Cristina aparecieron sin avisar. Tocaron el timbre insistentemente. Yo estaba en el jardín podando las rosas que María había plantado hace 20 años. «Papá, abre», gritaba Javier. «Tenemos que hablar». No abrí. Me quedé en el jardín con mis tijeras de podar escuchando cómo tocaban y gritaban durante 10 minutos hasta que finalmente se fueron. Más tarde ese día recibí un mensaje de Isabel. «Papá Javier me llamó. Está furioso. Dice que contrataste un abogado contra él, que cambiaste el testamento. Dice que estás siendo manipulado por gente que quiere tu dinero. Quise que supieras lo que está diciendo». No le creí nada. Le respondí: «Gracias, mi niña, estoy bien. Estoy haciendo lo correcto».
El sábado por la mañana estaba tomando café en mi cocina cuando sonó el timbre. Esta vez no era Javier. Era don Miguel, mi vecino de al lado. Antonio parecía incómodo. Necesito decirte algo. Javier vino ayer a hablar conmigo. Me hizo preguntas sobre ti. Si te veía bien. Si notaba algo raro. Si pensaba que podías cuidarte solo. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. Le dije la verdad, que te veo perfectamente bien. Que cuidas tu jardín, que pagas tus cuentas, que no te veo confundido ni nada por el estilo. No sé qué esperaba escuchar, pero no le gustó mi respuesta. Gracias, don Miguel. Estreché su mano. Gracias por ser honesto. Ese chico tuyo está buscando problemas donde no los hay, dijo moviendo la cabeza. Ten cuidado, Antonio. El domingo llegó. El día que Javier había dicho que me llamaría para mi respuesta final. Esperé toda la mañana. El teléfono no sonó. A las 3 de la tarde, cuando ya pensaba que tal vez no llamaría, escuché un coche detenerse frente a mi casa. Miré por la ventana. Era Javier, pero no venía solo. Venía con Cristina y otra persona que no reconocí. Un hombre con maletín vestido formal. Tocaron el timbre. Esta vez abrí. Tenía que enfrentar esto. Papá, dijo Javier con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Este es el licenciado Martínez. Es abogado. Queremos hablar contigo. Tengo mi propio abogado, dije firmemente. Si tienen algo que decirme, que lo hagan a través de él. Papá, no seas ridículo. Cristina intentó empujar la puerta para entrar. Necesitamos resolver esto civilizadamente. No van a entrar a mi casa. Mantuve la puerta casi cerrada, dejando solo una rendija. Ya no son bienvenidos aquí. El licenciado Martínez se adelantó. Señor Martínez, soy el representante legal de su hijo. Tenemos razones para creer que usted no está en condiciones de tomar decisiones sobre su patrimonio. Hemos iniciado un proceso legal para solicitar una evaluación de capacidad mental. Saqué de mi bolsillo el informe de la doctora Méndez, doblado cuidadosamente. Aquí tiene mi evaluación, realizada por una neuróloga certificada hace 5 días. Dice claramente que estoy perfectamente capacitado. Algo más. El abogado tomó el documento, lo leyó rápidamente. Su expresión cambió. Esto complica las cosas, murmuró. No complica nada, dijo Cristina con rabia. Ese documento puede ser falso. Puede haber pagado a esa doctora. La doctora Méndez es una profesional reconocida que trabajó con mi esposa en el Hospital La Paz durante 15 años. Dije con calma. Cualquier acusación de que falsificó un documento médico tendrá consecuencias legales graves. ¿Quieren arriesgarse a eso? Javier me miraba con una expresión que nunca había visto. Odio puro. Ya no quedaba nada del hijo que había conocido. En su lugar había un extraño que veía a su propio padre como un obstáculo, como un problema que resolver. Papá, su voz era fría como el hielo. Te voy a decir algo y quiero que lo escuches bien. Si no firmas los papeles para vender esta casa, voy a hacer tu vida imposible. Voy a asegurarme de que todos en este vecindario sepan que eres un viejo senil. Voy a llamar a servicios sociales cada semana reportando que estás en peligro. Voy a hacer que tu vida sea tan miserable que vas a rogarme que te deje ir a una residencia. Cristina sonreía asibujado, disfrutando cada palabra. Pero yo no me inmutaba. Ya no era el hombre quebrado de hace una semana. Era alguien diferente. Alguien más fuerte. Javier, dije mirándolo directamente a los ojos. Ya no eres bienvenido en mi casa ni en mi vida. Hice un nuevo testamento. Tu herencia está garantizada por ley, pero es el mínimo que me obliga. La mayor parte irá a tu hermana y a una fundación en nombre de tu madre. Cuando yo muera, y espero que sea dentro de muchos años, recibirás algo. Pero mientras yo viva no volverás a ver un centavo mío. «Me debes ese dinero», gritó Javier. «Invertí años cuidándote, visitándote. Me visitabas 2 veces al mes y siempre fue tu esposa quien insistía en venir, no tú. Y no fue para cuidarme. Fue para inspeccionar cuánto valía todo lo que había aquí. Eres un viejo malagradecido», escupió las palabras. «Y tú eres un hijo indigno. Pero esa fue tu elección, no la mía. Ahora váyanse de mi propiedad, los 3. Cerré la puerta en sus caras. Escuché gritos del otro lado.
amenazas, insultos. Pero no abrí. Me quedé del otro lado con la espalda contra la puerta escuchando hasta que finalmente se fueron. Cuando el silencio regresó me permití llorar una última vez. No por miedo, no por dolor, sino por el duelo final de la relación con mi hijo. Era un funeral sin cuerpo. La muerte de un vínculo que había sido todo para mí. Pero cuando las lágrimas se secaron, algo dentro de mí se sintió más ligero. Libre. Había elegido mi dignidad sobre su codicia. Había elegido protegerme sobre complacerlos. Había elegido vivir en mis propios términos, sin importar el costo. Han pasado 8 meses desde aquel domingo. 8 meses en los que mi vida ha encontrado un nuevo equilibrio. No he vuelto a ver a Javier. Intentó llamarme 2 veces más, pero no contesté. Su abogado envió una carta formal que mi abogado respondió. Después de ver la evaluación médica y el Nuevo Testamento legalmente blindado, no tuvieron más opciones legales. Isabel viene a visitarme una vez al mes. Trae a mis nietos. Cocinamos juntos. Hablamos de María. Hemos reconstruido nuestra relación de una manera más honesta, más real. Tomás y Rosa vienen cada domingo. A veces traen comida, a veces cocinamos juntos. El jardín está más bonito que nunca. He retomado viejos pasatiempos. Leo. Camino, vivo. La casa sigue siendo mía. Cada rincón, cada recuerdo, cada fotografía en la pared. Es mi refugio, mi fortaleza, mi hogar. Y lo será hasta mi último día. Aprendí algo en estos meses. Aprendí que el amor no se mide en herencias. Se mide en respeto, en dignidad. En estar presente cuando importa, no solo cuando hay algo que ganar. Aprendí que ser viejo no significa ser débil. Significa tener experiencia, sabiduría y el coraje de defender lo que es tuyo. Y aprendí que a veces perder a alguien no es una pérdida. Es una liberación. Si mi historia te tocó el corazón, si alguna vez te has sentido así de vulnerable, de usado, de menospreciado por quienes deberías poder confiar, quiero que sepas algo: no estás solo. Y no eres débil por defender lo que es tuyo. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. Me gustaría saber si mi historia resonó contigo, si te recordó a alguien, si te dio fuerza para defender tu propia dignidad. Protege lo tuyo con un abogado de confianza. Haz un testamento claro antes de que sea tarde. No permitas que el miedo te paralice. No permitas que la culpa te manipule. El respeto se gana, pero la dignidad ya es tuya. Nadie puede quitártela a menos que tú lo permitas. La vida me ha enseñado que los años no te quitan valor. Te dan perspectiva, te dan fuerza, te dan la claridad para ver quién realmente te ama y quién solo ama lo que tienes. Tengo 69 años ahora. Vivo solo en mi casa, la casa que construí con María. Y soy más feliz que en mucho tiempo. Porque elegí vivir con dignidad en lugar de morir lentamente rodeado de codicia. Esta fue mi historia. La historia de cómo casi pierdo todo, pero terminé ganando lo más importante: mi respeto propio. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir esto contigo. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Tal vez mis palabras puedan darle el valor que necesita. Un abrazo fuerte desde Madrid, España. Que Dios bendiga a quienes todavía respetan a sus mayores y que dé claridad a quienes la necesitan. La dignidad no tiene edad. Y el amor verdadero no espera herencias. Antonio Martínez, 69 años, Madrid.